Bueno, habíamos quedado lo que era la parte del origen real y aparente de los pares craneales. Decíamos con anterioridad que era un total de 12 pares craneales, enumerados en números romanos desde el 1 hasta el 12. Decíamos que 2 de ellos, en la clase pasada, eran mal llamados pares craneales, sino que más bien son considerados extensiones del sistema nervioso central. Y era el caso del nervio olfatorio y del nervio óptico. También habíamos dicho que lo que era el tercer y el cuarto par craneal tiene su origen a nivel del mesencéfalo, lo que era el quinto, el sexto y el séptimo tenían su origen a nivel de lo que era la parte del puente, y el resto iba a tener su origen a nivel de lo que es el bulbo olfatorio, pero del bulbo raquídeo. Habíamos dicho adicionalmente, ya ustedes conocen lo que es la parte de la estructura, la hablamos con anterioridad, hablamos toda esa parte, y decimos también lo que era la parte del origen de las conexiones que tienen los núcleos motores de los pares craneales con lo que era la parte de la corteza motora a nivel cerebral, tanto primaria como secundaria. Habíamos dicho entonces que esas fibras que tienen su origen a nivel del lóbulo parietal en la corteza primaria y parte de lo que era secundaria, así como la corteza motora y premotora, que daba inervación a lo que es la parte de los músculos o la función de los movimientos conjugados de los ojos, van entonces a formar una serie de fibras conocidas entonces como el término de fibras córtico-bulbares o córtico-nucleares. Decíamos que eran dos tipos, tipo 1 y tipo 2, pero ambos tienen un origen en común, solamente ellos se van a diferenciar una vez que entran a nivel de la rodilla y la cápsula interna. Entonces decíamos que tenían su origen a nivel de la corteza motora, posteriormente pasan por la corona radiada, llegaban entonces a la rodilla de la cápsula interna, y ahí decíamos entonces que ahí se separan la corticonuclear tipo 1 y la tipo 2. La corticonuclear tipo 1 pasaba por la porción ventromedial, mientras que para la contralateral pasaba la porción corticonuclear tipo 2. Una vez que descendían de lo que es la parte de la rodilla, pasaban al pedúnculo cerebral, alcanzaban entonces lo que era el mesencéfalo y se iban a distribuir entonces hacia los núcleos motores. Pero antes de hacer ellos se dividían en 4 fascículos que habíamos mencionado, ¿verdad? Que eran uno llamado fascículo corticonuclear directo y los otros que eran los aberrantes. Ellos se iban a distribuir hasta alcanzar entonces, de acuerdo al núcleo de origen en cada uno de los segmentos del tronco encefálico, con los pares craneales correspondientes. Entonces de esto íbamos a tener que, de acuerdo a los pares, decíamos que había unos pares craneales que iban a recibir fibras de ambos hemisferios, otro del hemisferio ipsilateral y otro del hemisferio contralateral. Decíamos entonces en aquella clase que las fibras del tercer par craneal, en conjunto con la del quinto y la porción ventromedial, o porción también conocida como inferior de lo que es el núcleo motor del facial, junto con el noveno, el décimo y el onceavo, recibían fibras de ambos hemisferios cerebrales, corticonucleares de ambos hemisferios, mientras que el único que recibía del hemisferio ipsilateral era el cuarto par craneal, razón por la cual cuando veamos más adelante va a ser el único nervio que en su origen se tiene que decruzar y se va a decruzar, es el único. Decíamos también que lo que tenían su origen del hemisferio contralateral eran el sexto, la porción dorsolateral o superior del séptimo par, del núcleo motor del séptimo par, y la del torso. Esto lo vimos en la clase pasada. Hablábamos también de lo que eran los componentes funcionales, ¿verdad? Que son la amplia variedad que existe. Un poquito de foco. Decíamos entonces que ellas se diferenciaban en 8 posibilidades, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si eran aferentes, o eran eferentes, o eran somáticos, o eran viscerales, o si eran generales o especiales. ¿Recuerdan este cuadro de fondo? Eso lo hablábamos un buen rato. Explicamos cuándo era aferente, cuándo era eferente. Así continuamos. Hablábamos también entonces, entrando en materia, de lo que era el primer par. Bueno, dijimos que el primer par era el nervio olfatorio, también mal llamado un par craneal. Él tiene su origen a nivel de una célula receptora, ¿verdad?, que vamos a encontrar
a nivel de lo que es la mucosa olfatoria. Decíamos que esa mucosa olfatoria tiene un área aproximadamente de 3 a 5 metros cuadrados. Ya se explicó la extensión como tal que abarcaba. Decíamos entonces que de esa célula receptora partían dendritas que alcanzaban la primera neurona de la vía olfatoria, conocida como célula ciliada o célula de Schilzer, que era una neurona de tipo bipolar. Y esa neurona bipolar a su vez hacía contacto, sinapsis, previa a la formación de estos filetes llamados filetes olfatorios, que atravesaban lo que era la lámina cribosa del esmóide para alcanzar posteriormente su segunda neurona a nivel del bulbo olfatorio, que era la célula de tipo mitral. Y de allí partía el nervio óptico del bulbo olfatorio como cintilla olfatoria hasta alcanzar entonces este nivel que eran la parte de lo que es la estría medial y la estría lateral de lo que es el nervio olfatorio. Decíamos entonces que la lateral, y esta que ustedes ven acá, enviaba proyecciones o información que alcanzaba lo que era el área primaria del olfato. ¿Ok? ¿Qué era el área? Que no tenía numeración y que está constituida por ¿quién? Por la región periamigdaloide. Y decíamos también que enviaban proyecciones que se iban por la estría medial para alcanzar la lámina terminal y de cruzarse a nivel de la comisura blanca anterior. Decíamos que las patologías principales, hablamos cómo se exploraba el nervio. Decíamos entonces que las principales alteraciones eran principalmente anosmia, hiposmia o puede haberse coposmia, de acuerdo a la característica que hablamos en la clase pasada. Entonces salimos entonces del nervio olfatorio, ¿verdad? Que era el primer par, y habíamos quedado en el segundo par, que es cuando se da la extensión. Decíamos entonces que cuando el segundo par, también conocido como nervio óptico, es la parte del sistema nervioso, de la parte de los pares craneales, que va a encargarse de lo que es la parte visual. Se me olvidó mencionar lo que era el componente que tenía el nervio olfatorio. ¿Qué componente tenía? ¿Qué componente funcional? Aferente visceral especial. ¿Ah? Aferente visceral especial. Aferente visceral especial. Ese es el componente funcional del nervio olfatorio. Entonces, cuando vemos ahora el componente visual, ¿verdad? ¿Cuál es el componente entonces del nervio olfatorio si se encarga, perdón, del nervio óptico, si hablamos lo que es la parte del componente funcional? Sería entonces un aferente somático especial de tipo heterosectivo. Decíamos que tanto el aferente somático especial como el aferente somático general, ambos pueden ser propioceptivos o pueden ser heterosectivos. En el caso de la parte del nervio óptico, el cuadro anterior que resumía todo, ¿verdad? Lo vimos con anterioridad, pero eso lo di primero para comprender el resto. Decíamos entonces que la parte visual se iba a encargar de el nervio óptico. Ahora bien, cuando hablábamos en la clase de la parte del globo ocular, vimos en cierta instancia lo que es la parte del origen aparente del nervio. Decíamos entonces que este nervio tenía su origen a nivel de las raicillas procedientes de la tercera neurona, que era la célula ganglionar, que enviaban, formaban una serie de fibras, que recuerdan cuando hablábamos de lo que era la parte de la retina, hablábamos de lo que era el disco óptico. ¿Recuerdan el disco óptico? Sí. O la papila óptica, que decíamos que era el punto ciego del ojo. Bueno, a ese nivel íbamos a tener que se producía entonces lo que era la tercera neurona, la proyección, ¿verdad?, de lo que era el nervio óptico como tal, el cual formaba una serie de raicillas que iban a perforar lo que era la lámina cribosa de la esclerótica. Y esas raicillas se iban a juntar e iban a formar el nervio óptico. Estaríamos hablando de este nivel más o menos. Acá. De allí él se extendía, ¿verdad? Y en primera instancia se iba a decruzar. Sí, él emergía a nivel de lo que era el conducto óptico. Y una vez que salía el conducto óptico, esas fibras se iban a decruzar. Y las fibras que se decruzaban eran las fibras de origen nasal. ¿Ok? ¿Es o no es?
pero que al final esas fibras nasales no eran fibras nasales, sino que eran temporales. Ya vamos a ver por qué. Es decir, son fibras nasales las que se decusan, más las temporales no se decusan, tal como nos muestra la figura, vean. Aquí ven dos tipos de líneas, ¿verdad? Ven una línea que se decusa y otra línea que no se decusa. Las fibras que se decusan, ¿verdad?, son la de origen nasal, pero que en realidad lleva información temporal, porque la imagen en una retina es invertida. Yo le decía en la clase anterior que la proyección o la información visual, cuando llega a la retina, se da una imagen invertida, y que esta inversión se iba a corregir en una parte en el área primaria y secundaria de la visión, pero que todavía no estaba bien establecido como tal. Bueno, existe una teoría, pero que la van a ver cuando vean la parte visual como tal, que va más o menos a explicar cómo ocurre esa corrección de la imagen. Entonces decíamos que la imagen que era del campo inferior, ¿verdad?, iba a ser dada por la parte superior, mientras que el campo inferior llevaba la imagen superior, mientras que la imagen medial, que se llama nasal, en la parte visual, y la lateral, que se llama temporal, ¿verdad? Si la temporal va a llevar información de tipo nasal, y la nasal lleva información de tipo temporal. La inferior en realidad es la superior, y la superior en realidad es la inferior. ¿Se entendió esto, verdad? Sí. Entonces, las que se decusan son las fibras nasales. Entonces, ya van a ver por qué. Ahora ven, después que se decusan, que ocurra esta decusación, que forma una estructura llamada el quiasma óptico. Posteriormente viene un tracto, ¿verdad? Tracto, cintilla óptica, que va a alcanzar ¿qué? ¿Qué estructura? Ya saben qué estructura va a alcanzar. El cuerpo genicular. Si tuvieron 10 encéfalos, saben. El cuerpo genicular. ¿Ah? El cuerpo genicular. El cuerpo geniculado lateral del catálamo. Y de allí, ¿verdad?, él va a enviar dos tipos de proyecciones. Una que se van a ir al núcleo pretectal, ¿verdad?, que está a nivel de lo que es el folículo superior, porque se relaciona, para entonces integrar dos reflejos, que son el reflejo fotomotor directo y el reflejo consensual o fotomotor indirecto. Y va a enviar fibras que hacen contacto a nivel del núcleo del cuerpo geniculado lateral, y va a formar ¿qué? Se lo dije en la clase pasada, va a formar esta extensión que ustedes ven acá, que son las radiaciones visuales o tracto genículo calcarino, o también conocida como fibras de Gras-de-Oliet, ¿verdad?, que se dividen en dos arcos, uno superior y otro inferior. Y hablábamos también que una vez cuando emerge de ese cuerpo geniculado lateral, ella va a pasar por la porción posterior de la cápsula interna. ¿A nivel de qué porción? Retrolenticular. No, la que pasaba por la sublenticular era la auditiva, y la que pasaba por la retrolenticular que hablamos era la visual. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, del nivel del trayecto que se comprometa el nervio, vamos a decir que hay una patología como tal. ¿Ok? Generalmente, cuando las lesiones son a este nivel, el quiasma óptico, por ejemplo, lo más frecuente es un adenoma hipoficiario. Un adenoma es una tumoración benigna a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis, que está relacionado con el quiasma, que comprima, ¿verdad?, este nervio, va a producir entonces una hemianopsia bitemporal, ¿ok?, porque afecta a ambas fibras temporales. Si la lesión está a este nivel, produce algo que se llama, empieza por A, amaurosis o ceguera. Y si la lesión estaba a este nivel, iba a producir una hemianopsia contralateral con pérdida de la visión macular. Hay algo que se llama en los campos visión macular, ¿verdad?, que es lo que ven más oscuro en la parte central, que es la parte donde se produce el eje visual. ¿Recuerdan la mácula lútea? ¿Ah? Sí, sí. La mácula lútea está representada por el color más oscuro, mientras que la visión periférica es por lo más claro. Entonces, si está a este nivel, produce la misma alteración que a este nivel, pero con la excepción de que aquí se pierde la visión macular y aquí se conserva la visión macular.
Y si la lesión está a este nivel, decíamos entonces que las fibras o radiaciones visuales eran de dos tipos, una rama superior y una rama inferior. Si afecta la rama superior, producirá entonces una cuadrantanoxia superior. Y si afecta el inferior, una cuadrantanoxia inferior. ¿Ok? Es importante también saber, esto es lo que respecta al origen aparente. Con respecto al origen real, tiene su origen en una primera neurona. ¿Cuál es la primera neurona? Cono y bastones. ¿Okay? Que está representado a este nivel más bueno, cono y bastones. Los conos y bastones van a hacer sinapsis posteriormente con una segunda neurona, ¿verdad? Que es la neurona bipolar. Y esa neurona bipolar hace sinapsis con una tercera neurona, que es la neurona ganglionar. Y esa neurona ganglionar es la que a nivel de lo que es el disco óptico o punto ciego del ojo perfora la lámina cribosa, se reúne y forman el nervio óptico. Entonces la información que ella va a tener es importante y va a tener un componente funcional que es de tipo, ya se lo dije, aferente, somático, especial, propioceptivo. ¿Okay? Perdón, heterosectivo. Habíamos hablado, heterosectivo. Porque el propioceptivo sería la porción vestibular del coclear. El heterosectivo está en combinación con la parte visual. ¿Ok? Ok. Sabiendo ya esto, ¿verdad? Les dije entonces que había una serie de fibras que no hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral, sino que iban a lo que era el núcleo pretectal para unir la parte del núcleo fotomotor directo y el indirecto, o indirecto también llamado consensual. Es decir, cuando uno evalúa el par craneal número 2, uno realmente utiliza una linterna. ¿Okay? Uno se coloca delante del paciente, por ejemplo a este nivel, ¿verdad? Entonces, realmente la literatura dice que hay que ocluir uno de los dos ojos, acá. Pero me interesa que, como va a ser directo o indirecto, yo evalúo los dos reflejos a la vez. ¿Okay? La única forma de evaluarlo es colocando la región cubital de la mano, ¿verdad? La pongo a este nivel para que él no pueda ver lo que hago por este lado. Estimulo con la luz el ojo y eso va a producir una respuesta en este ojo y en aquel ojo. Al yo hacer esta estimulación, va a producir contracción de la pupila del mismo lado y digamos lateral. Si contrae del mismo lado, es un reflejo fotomotor directo. Si contrae también del otro lado, es de tipo fotomotor indirecto o consensual también está indirecto. Si no se contrae, que sea del mismo lado o del lado lateral, me va a hablar de una patología a cierto nivel. Entonces, cuando hablamos del reflejo fotomotor, hay una vía que es aferente y hay una vía que es eferente. Entonces, si yo estimulo con el haz luminoso la pupila de este paciente, entonces, ¿qué fibra va a viajar por el nervio óptico? Fibras aferentes. O sea, el nervio óptico va a ser la vía aferente del reflejo fotomotor directo como del indirecto. ¿Se entendió esta parte, verdad? Las fibras que van a producir la contracción de la pupila, ¿verdad? Es decir, la vía eferente del reflejo va a estar dada por qué nervio. Eso lo digo cuando vimos la parte del globo ocular. ¿Quién formaba? ¿Ah? ¿El trigémino? No. ¿Quién produce inervación del músculo esfínter de la pupila? El óculo motor. Entonces la vía eferente es dada por el óculo motor que va a inervar al músculo esfínter de la pupila. ¿Y quién inervaba el dilatador de la pupila? Como la vena simpática. ¿Okay? Entonces vamos a tener que la vía aferente entonces viene dada por el reflejo fotomotor directo e indirecto, viene dado por el nervio óptico. La vía eferente, el óculo motor. ¿Ok? Entonces esta parte siempre tienen que hacer esto, porque si no hacen este movimiento y tapan en otro campo, no están evaluando bien el paciente. Entonces, esto es un signo importante. De hecho, cuando te llega un paciente politraumatizado con alteraciones de estado de la conciencia,
uno de los principales signos que tú tienes que ver en el paciente es el estado de la pupila. Te va a decir si el paciente está vivo, está muerto, o cuánto puede uno tener de Glasgow. ¿Okay? Generalmente a mí me llegó un paciente el día martes, no el lunes, perdón, el lunes, un traumatizado de moto. Cuando llegó, al momento del examen pupilar, estaban midriáticas las pupilas y estaban arreflexas, es decir, no había reflejo motor directo ni consensual. Era un paciente con una herniación a nivel de las amígdalas cerebrales y murió a los 5 minutos de haber llegado. Y no dio tiempo de nada. Una persona de 25 años. Entonces, es importante, al momento que llegue el paciente, escala de Glasgow y ver la pupila. Se regla. Largo, pupila y signo vital. Ahí está la forma como tú vas a evaluar al paciente ante un politraumatismo. Entonces, esto es importante. Es importante saber el nervio y saber cómo se evalúa. Yo puedo decir con seguridad que el 95% de los médicos que se gradúan no saben cómo se evaluar esto. Y cuando llega esto, todos corren y quieren llamar al neurocirujano. ¿Okay? Y es importante que ustedes sepan esto, porque de aquí no lo ven más hasta que vean serio y ya deben de saberlo. Ahora bien, hablamos entonces que una de las formas de evaluar el nervio óptico era a través de los reflejos, ¿verdad? Entonces, íbamos a tener que hablar también de que les decía que está relacionado con la visión como tal. Cuando hablábamos de lo que es la parte de la visión, también hay dos formas de evaluarlo, que es cuando ustedes van al oftalmólogo, que siempre les colocan para evaluar el campo visual unas tablillas. Hay dos tablillas que podemos usar. Usamos una tablilla que es la que ustedes se sientan y están a distancia, ¿verdad? Que se llama una cartilla de Silelenc. O podemos utilizar cartillas pequeñas, ¿verdad? Que son la de Rosenbaum o la de Hagler. Entonces, la que son a una distancia de unos 20 pies, que sean unos 6 metros aproximadamente, es la cartilla de Silelenc. Ustedes se sientan, lo que hay el oftalmólogo, le ponen una cartilla a unos 20 pies, que son 6 metros, y ustedes normalmente, una persona normal, debe tener una visión que se llama 20-20, es decir, que ve a 20 pies lo que una persona ve a 20 pies, es decir, hay un numerador y un denominador. Ambos números van en pies. Si es a 20, entonces vamos a tener entonces que el paciente tiene una visión normal, si es 20-20, pero puede ser una visión de 20-30. ¿Ok? ¿Qué significa 20-30? Si lo que cambia siempre es el número denominador. ¿Ok? Entonces van a tener que eso siempre va a cambiar. Siempre son 20-30, 20-40 o 20-20. Si es 20-20 es una persona que tiene visión normal. Si es un 20-30 es una persona que ya tiene problemas para ver de lejos, puede ser una miopía. Entonces es una visión 20-30, por ejemplo. Así que ve a 20 pies lo que una persona normal ve a 30 pies. ¿Ok? O puede evaluarlo de una cartilla más pequeña que la de Hagler o la de Rosenbaum, que la colocan a 35 centímetros del paciente y lo ponen alerta. Ahí estamos hablando también del segundo par craneal. Si está en una emergencia, siempre ven en las películas que le ponen al paciente, siempre le dicen, ¿cuántos números hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Ahí estás evaluando también sin utilizar una cartilla. Eso se llama visión cuentadedos. Si el paciente no te ve o no te sabe decir cuántos dedos hay, es decir que a lo mejor está viendo borroso. Entonces dice, no veo los números, pero veo algo. Entonces se llama una visión en bultos. Pero si ni siquiera te es capaz de decir cuántos números hay, ni ve el bulto, ¿verdad? Entonces puedes evaluarlo con el paciente a través de un gas luminoso. Le pasa una iluminación y te dice, no, veo algo que alumbra. Entonces se llama visión a proyección luminosa. ¿Ok? O le puedes colocar y decir, veo una luz pero no sé dónde viene. Entonces se llama una percepción luminosa. Entonces vean, el que ve mejor ve visión cuentadedos y el que ve peor ve percepción luminosa. Ahora bien, para cambiarlo un poco, ya vimos que se evaluaba el segundo par craneal a través de los reflejos y a través de lo que es la parte de los campos visuales. Ahora hablamos entonces de lo que es el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. Yo modifiqué esta parte, ¿verdad?, para avanzar en la clase, que es larga. Entonces, para facilitarlo, vamos a ver el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto punto. ¿Okay? Y después saltamos con el quinto.
¿Ok? Porque son tres pares craneales que se relacionan. El nervio, pues esos tres pares son los músculos, pero son los nervios craneales que van a inervar los músculos extraoculares del globo ocular. El tercer par es llamado como oculomotor o motor ocular común. ¿Ok? Lleva tres nombres. Ahora entramos con el fastidio, los núcleos. El nervio oculomotor tiene un total de 2 núcleos de origen real. Tiene un primer núcleo, que no llego, que es el que ven más arriba, que este que está acá, ¿verdad? Que ven en rojo. Ese es el núcleo motor del nervio oculomotor. Y tiene un núcleo al ladito, en amarillo, que ese es el núcleo accesorio o parasimpático del nervio oculomotor, que tiene 2 núcleos y tiene 3 componentes funcionales. 2 núcleos, 3 componentes funcionales. Ya vamos ahorita a hablar de lo que es la parte de los componentes funcionales. El nervio oculomotor es conocido como el nervio que inerva todos los músculos extraoculares del globo ocular, a excepción de quién. Ya no le digan, a excepción de quién. ¿Cuántos músculos extraoculares tú conoces? 3 músculos extraoculares. 4. 6 músculos extraoculares. Y también de esa clase, ya se lo olvidó la primera clase. Decíamos entonces en la primera clase que inervaba todos los músculos extraoculares a excepción del actus del recto lateral y a excepción del oblicuo mayor o oblicuo superior. Se olvidó la clase. Y que también inervaba también al músculo elevador del párpado superior y que daba inervación, ¿verdad? Es decir, todos esos músculos que yo mencioné que inervaba el oculomotor vienen dados por el núcleo motor y el oculomotor. Y hay 2 estructuras más que también inervan el núcleo, inervan el nervio oculomotor, pero que no tiene su origen del núcleo motor, sino que lo tiene del accesorio, que se llama entonces lo que es la parte que les decía, que inervaba el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar. El núcleo accesorio o parasimpático, o también conocido como el núcleo de Edinger-Westphal. Ahí se llama Edinger-Westphal. Búsquelo. Ahora Que mismo. le trae como siempre. No estoy buscando mucho. En los libros sale. Ok. Tiene 2 núcleos. Oh, ya no nos calles. O sea, el primer núcleo, ¿verdad? Que es el núcleo motor, está ubicado a nivel del tegmento del mesencéfalo, por detrás del núcleo rojo, pero por delante del acueducto mesencefálico. Este núcleo va a dar entonces la inervación de todos los núcleos extraoculares, a excepción del recto lateral y el oblicuo mayor, y también da inervación al elevador del párpado superior, en un conjunto de neuronas que están en este nivel y que muchas literaturas luchan por dilucionar cuál es la posición espacial que tiene este núcleo. La más usada es la ventrodorsal y la medio lateral. Se dice que tiene una forma de una V y que en su centro, ¿verdad?, se comunican con el punto lateral para formar un núcleo en el núcleo de Perlia. La porción central de este núcleo es la porción de Perlia, por decirlo de alguna forma. Y se dice entonces que de medial lateral lleva una serie de estructuras. Yendo de medial lateral, primero de la parte medial tenemos al recto al elevador del párpado superior del mismo lado, seguido de lo que es el recto superior contralateral. Posteriormente tenemos a los rectos mediales de ambos lados, después el oblicuo inferior y después el recto inferior. Estoy yéndonos de medial a lateral. En la parte donde está el componente para el recto medial de ambos ojos, es la parte donde se une y forma el núcleo de Perlia.
Entonces, lo importante que ustedes sepan es que el músculo va a inervar la porción motora o núcleo motor del nervio oculomotor. Por lo tanto, si él inerva los músculos extrínsecos del ojo, ¿qué componente funcional va a tener? Eferente, somático, especial. Eferente, somático, especial. Por lo tanto, como ustedes ven, ¿verdad? Este núcleo que lleva estos músculos son músculos que tienen tendones, ¿verdad? Y esos tendones tienen una serie de receptores, que son receptores musculares, que van a llevar información importante para el manejo del equilibrio. El equilibrio lo vamos a ver bien cuando veamos el octavo paso. Entonces, como él va a llevar información relacionada con el equilibrio, sus fibras que va a recoger estos receptores van a ser de tipo aferente, somático, general, propioceptivo. Se llama el segundo componente. Tiene aferente, somático, general, propioceptivo y tiene eferente, somático, especial. Y nos falta un tercer componente que es el que está relacionado con el núcleo. ¿Cómo se llama ese núcleo? ¿El amarillo? Parasimpático. Si es parasimpático, ¿qué componente funcional tiene? Eferente, visceral, general. Simpático y parasimpático es eferente, visceral, general. Entonces, él va a llevar fibras que son tipo parasimpático. Ahí vemos ese núcleo, ¿verdad? A nivel del folículo superior. Vean cómo es una visión lateral. En amarillo, que está más medial. Este es un corte que va medial, justamente por todo el medio del tronco encefálico. O sea, el que está más medial es el parasimpático. Pero ese parasimpático está dorsal, pero medial al núcleo motor. Vean que está medial y está algo dorsal. Y vean cómo de esos dos núcleos salen una serie de fibras, ¿verdad?, que atraviesan en cierta parte lo que es el núcleo rojo, que está más anterior a ello, y posteriormente se dirigen, ¿verdad?, para salir por este espacio que ustedes ven acá, ¿verdad?, donde marca el apuntador, que es a nivel de la sustancia perforada posterior. A ese nivel tiene el origen aparente del par craneal. Entonces, estaría emergiendo a nivel de la porción anteromedial de los pedúnculos cerebrales. ¿Ok? Una vez que este nervio sale, su principal componente va a ser entonces de tipo motor. Pero cuando ven, no sé si ven bien con detalle, ¿verdad?, las fibras en amarillo con la de rojo, vean que las fibras más superficiales de ese nervio son las fibras parasimpáticas. Y las fibras más superficiales y las más profundas son las fibras motoras. Entonces, un paciente que te llega con una midriasis, por ejemplo, y con ausencia de reflejo fotomotor, te dice que probablemente hay una lesión periférica del nervio oculomotor. Hay una compresión que está afectando principalmente las fibras superficiales de ese nervio, que compromete al esfínter de la pupila. Entonces, él emerge a este nivel, ¿verdad?, y posteriormente se va a dirigir en busca, ¿verdad?, de lo que va a ser la pared lateral del seno cavernoso. Se libera de esa pared externa y busca entonces un orificio por donde va a salir la bóveda craneal y alcanzar la cavidad orbitaria, que es la hendidura esfenoidal o hendidura orbitaria superior, y que va a entrar por dentro del anillo de zinc para inervar todos los músculos que ya mencionamos. ¿Okay? Hay una figura más adelante que lo va a mostrar con eso. Entonces, vimos el origen real y vimos el origen aparente. Está el otro par craneal, que es el par craneal número 4, llamado nervio tropial. ¿Por qué se llama tropial? ¿Por qué se llama tropial? ¿Por qué se llama tropial? La polea de reflexión ¿de qué? Del oblicuo mayor. ¿Okay? Que es el que da entonces inervación. Si ustedes saben el nombre, saben a quién inerva. Él inerva un solo músculo. Al oblicuo mayor.
Ahora bien, este núcleo, ¿verdad? Se va, para que ustedes lo faciliten la comprensión, ¿verdad? Para facilitar como la mnemotecnia, el cuarto y el sexto par se parecen porque ambos generan un solo núcleo. Ambos tienen un solo núcleo. Y ese núcleo siempre va a ser un motor. Y tienen dos componentes funcionales, que van a ser siempre los mismos. Que sería un eferente somático especial, y un segundo componente que es aferente, somático, general, propioceptivo, porque también hay información de la. Entonces también se relaciona con dos componentes que también tienen núcleo motor. Y los mismos dos componentes se son de la parasimpática. Entonces cuando ustedes estudian el cuarto y el sexto, más fácil de aprendérselo es, ambos tienen un solo núcleo motor, tienen los mismos dos componentes funcionales que ya les mencioné, y cada quien va a llevar un solo núcleo. ¿Ok? El nervio troclear, como lo ven, surge a nivel del curículo inferior. A este nivel está su origen real en su núcleo motor, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Ustedes ven una serie de núcleos que están de este lado y de este lado. No, esto no es que es así, que nada más están esto de este lado y aquello nada más de este lado. Eso no es así. Eso es para que no vean todo amontonado acá. ¿Ok? Pero estos andan de ambos lados. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? Vale la acotación, bueno, para que no se confunda después. Esto es nada más una imagen esquemática. Entonces, de ese núcleo, vean que por debajo de él emerge este nervio. ¿Qué nervio es ese? El nervio troclear. Es el único par craneal que tiene su origen de la parte posterior del tronco encefálico. ¿Y qué le decía yo como anterioridad del nervio troclear? Era el único que se le cruzaba en su origen. ¿Por qué se le cruzaba o por qué es el único que se le cruza en su origen? Porque es el único que recibe pulsos nucleares ipsilaterales. Entonces, como él va a inervar un músculo que es el nervio troclear, eso lo va a hacer bajo un mecanismo de adaptación. Es un mecanismo de adaptación. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo un objeto, o estoy viendo la televisión, muchas veces tendemos a ver el objeto y hacemos, soltamos la cabeza, ¿verdad? Y nunca dejamos de mirar el objeto. Mantenemos la visión sobre lo que queremos ver. Gracias a ese movimiento de rotación o contrarrotación, cuando se ve un objeto, o se detalla un objeto, es que esta discusión toma importancia para un mecanismo de adaptación. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero ver un objeto, ¿verdad? Y quiero rotar la cabeza del lado izquierdo, produce entonces un mecanismo donde el músculo oblicuo superior y el recto superior del lado izquierdo se contraen, mientras que el oblicuo inferior y el recto inferior del lado derecho también se contraen, para permitir ese efecto y poder ver el objeto a pesar de que rotamos la cabeza. Entonces tiene su origen a nivel de este núcleo. Él se va a decruzar hacia este lado y emerge por este lado, mientras que el que está en este lado, a este nivel, se decruza y va hacia este lado, emergiendo entonces a ambos lados del frenillo del velo medular superior. ¿Se entendió esto, verdad? Entonces tiene un solo componente funcional, que es de qué tipo. Los dos componentes funcionales que son referente, ¿ok? ¿Y el otro componente cuál es? Somático, general, propioceptivo. Entonces, hablábamos de la parte motora, pero no hablamos de la parte aferente somática general propioceptiva, es la que recoge información de sus músculos. El tercer par, el cuarto par y el sexto par tienen ese componente, ASG propioceptivo. ¿Cómo ocurre esto? Esa información de los músculos internos que le dice al cerebro que está contraído, está relajado el músculo, ¿okay? Viaja entonces por estos nervios, posteriormente va a alcanzar el nervio oftálmico del nervio trigémino. ¿Verdad? Para alcanzar este núcleo, ustedes ven acá en azul, ¿verdad? Que es el núcleo del tracto mesencefálico del trigémino, que es el que se va a encargar de recibir esta información ASG propioceptiva. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? No. Es decir,
yo les decía que los músculos, ¿verdad?, tienen una serie de usos. Los músculos traculares, ¿verdad?, que los músculos del resto del cuerpo. En el caso de los músculos traculares, cada músculo lleva una inervación, ¿verdad? Ya les mencioné cuál es. Entonces, esa información de cómo está el músculo, si está en contracción o relajación, va a viajar por el nervio correspondiente, por ejemplo, va a alcanzar la rama oftálmica del nervio trigémino, que vamos a ver más adelante. Y esa fibra, en vez de llegar al núcleo motor, va a llegar al núcleo del tracto mesencefálico del trigémino para equilibrar la postura. Hay tres estructuras fundamentales que van a manejar la postura. Es decir, cuando yo hablo postura, estoy hablando del cuerpo, ¿verdad? Eso permite que mi cuerpo pueda mantener una actitud erguida, ¿verdad? Él evalúa tres cosas: lo que es la parte del globo ocular, lo que es la porción vestibular del nervio vestíbulo coclear, y lo que es el estado de los músculos del tronco y las extremidades. Cuando yo estoy en posición erecta, es decir, en bipedestación se entiende cuando está parado, coloquialmente, es bipedestación. Para yo estar ahí parado y poder tener carga, ejercer la carga de mi cuerpo sobre el centro de la gravedad, eso permite entonces que ciertos músculos se contraigan para mantener una posición erguida, que son los músculos erectores de la columna vertebral, los músculos extensores de las extremidades superiores e inferiores, los músculos extraoculares y la porción de la cabeza en el espacio, que lo da la porción vestibular. Entonces, toda esta información va a viajar de forma aferente, somática, general, propioceptiva. Y en el caso de los músculos extraoculares van a ser sinapsis. Van a establecer relevo a nivel de lo que es el tracto mesencefálico del trigémino. ¿Ok? ¿Ah? Sí, cada nervio tiene un músculo, ¿verdad? Ese músculo trae información, porque posiblemente se va a conectar con siempre los músculos, en el caso de los músculos traculares, se va a comunicar con la rama oftálmica del trigémino y va a alcanzar la raíz mesencefálica. Si viaja, pero no se alcanza el nervio oftálmico. Ya vamos a ver cómo es eso. ¿Ok? Eso para resumir, para no explicar con detalle cómo ocurre tanta conexión. ¿Okay? Pero es complicado, hay que ir llevando el tema. Entonces, es demasiada información. Ahora bien, esto es importante porque cuando tú vas al reflejo, tú no puedes decir al paciente, párate, yo me quedo parado. Y no, si me tiene buena postura, ¿vale? No tiene nada. Pero si le digo al paciente, cierra los ojos, se cae. Esa es la segunda clase porque se cae. Se cae porque tiene un signo de Romberg positivo, que vamos a ver cómo se evalúa el signo de Romberg positivo. ¿Okay? Porque estoy anulando la parte visual. Como el paciente cuando tú está parado normal, pero cuando tú le cierras los ojos, ahí se cae. Se va a caer. ¿Okay? Entonces él aumenta el ángulo de sustentación y tú no estás pendiente, no sabes lo que ahora se te va a caer, se va a golpear la cabeza, tienes que pararte detrás y decirle ahora cierra los ojos. Cuando cierra los ojos se va hacia atrás. Para que vean lo importante que es la porción aferente, somática, general, propioceptiva del Pac-Man número 3, 4 y 6. Ahora bien, también la misma visión lateral. Aquí tiene el núcleo del nervio tropiar. Vean cómo se va posterior. Vean que todos se van anterior. Vean cómo todos se van anterior. Todos. Y él se va posterior. Y en caso cuando se va posterior, vean cómo se decusa. Entonces, va por el otro lado y viene hacia este lado. Se decusa. Y sale por el otro lado. Es un mecanismo de adaptación refleja. El sexto par, que también se con él, que es la abducen, se llama abducen ¿por qué? Porque tiene un solo músculo que es el recto externo. ¿Y qué hace el recto externo? Abduce el ojo. Abducción o abduce el ojo. ¿Ok? Entonces, es un nervio que tiene su origen profundo o por delante, mejor dicho, por delante de la eminencia teres o de la eminencia media, ¿verdad? Del piso del cuarto ventrículo. Esto es el piso del cuarto ventrículo. Cuando hablábamos en la clase anterior, hablamos de las estructuras anatómicas para comprender el resto de la clase. A nivel de la eminencia teres,
van a ser entonces este núcleo que usted ve acá, que es el núcleo del nervio abductor. Sus fibras, tal como lo muestra la figura de acá, su núcleo de origen está rodeado por un asa que hace este núcleo que está acá, que es el núcleo del nervio facial. Hace un asa alrededor del núcleo del abductor. Y ese abductor se va a dirigir hacia adelante, ¿verdad? Pues tiene, como les digo, un solo núcleo y tiene dos componentes funcionales que son los mismos que el troquear. Y se va a dirigir en busca del tercio inferior del puente, cerca, ¿verdad?, del surco bulbopontino. Vean, aquí está el surco bulbopontino, cerquita, ¿verdad?, a este nivel. Emerge entonces lo que es el nervio abductor. El nervio abductor alcanza, una vez que sale del puente, por arriba de la pirámide, él se encuentra en la cisterna pontina. ¿Recuerdan de la cisterna pontina? Dije que la cisterna pontina, su único constituyente era el nervio abductor. Ese nervio abductor posteriormente se va a dirigir en busca de la pared interna del seno cavernoso. Es el único que pasaba para la pared interna. Posteriormente pasa por la hendidura esfenoidal orbital superior para entrar por dentro del anillo de zinc e inervar el nervio, perdón, el músculo recto externo. ¿Ok? Ahora bien, recuerden esta imagen cuando les hablé de la parte de los pares craneales que inervan los músculos escapulares. Bueno, esta era la figura. Vean entonces cómo tenemos a este nivel acá. A este nivel acá, en vez de qué nervio, el oculomotor. ¿Okay? A este nivel, en la parte posterior, el troquear. Y a este nivel, en el tercio inferior del bulbo, el abductor. Todos se dirigen buscando en primera instancia, pasando por el seno cavernoso, uno por la pared externa, que son, por la pared externa son el oculomotor, el troquear y la rama oftálmica y maxilar del trigemio. Y por la pared interna pasaba, les decía, el nervio abductor. Ellos se van a introducir por dentro del anillo. Esto que tengo acá es el anillo de zinc. Vean que hay estructuras que pasan por fuera del anillo de zinc y otras estructuras que pasan por dentro del anillo de zinc. Les explicaba en la clase anterior. En el caso del oculomotor, bueno, les decía que tenía un componente que era parasimpático, ¿verdad? Y esa vía parasimpática era la porción superficial de ese nervio. Entonces, cuando él entra, el oculomotor, por dentro del anillo de zinc, inmediatamente él se divide en dos ramas, una superior y otra inferior. Y que esa inferior, que iba a nervar al recto inferior y al oblicuo inferior, una rama que va para el oblicuo inferior, se iba a dividir. Y esta que ustedes ven acá, es la rama del oblicuo inferior. Vean cómo va el oblicuo inferior. Se iba a dividir y va a una rama que va a agarrar el nervio ciliar o oftálmico. Entonces, las fibras que nacen del núcleo de Edgar-Westphal o parasimpático son fibras parasimpáticas preganglionales que se distribuyen por el nervio oculomotor, porque va a su rama inferior y corresponde a justamente la capa del oblicuo inferior, se divide, llega al ganglio, hasta ese nivel sigue siendo preganglional. Al llegar a este ganglio, hace sinaxis y de ahí cambia de preganglional a postganglional. Y esas fibras parasimpáticas postganglionales son las que dan inervación al músculo esfínter, la pupila y al músculo ciliar. ¿Se entendió esta parte? Recuerden que el cuarto y el sexto no tienen función parasimpática, nada más es función motora para los músculos extrínsecos del ojo y la fibra ASG proprioceptiva. Más nada. ¿Ok? Este es para que vean los componentes funcionales como viajan. Vean cómo viajan entonces a partir del nervio. Esta es la parte de el núcleo de Edgar-Westphal, que da un color más oscuro. Vean cómo pasan preganglionales, se distribuyen acá, se difusan acá están en el ganglio. Vean cómo hacen sinapsis, porque no se distribuye postganglional. ¿Ok? Ah, bueno. Y vean cómo el resto, nada más, tiene un color rojo, que nos habla entonces que es fibra de tipo, eferente, visceral, perdón, eferente somático especial. Eferente somático especial. Ahora bien,
hay que hablar de las patologías del nervio oculomotor, del abducen y del nervio patético atrofiado. Cuando uno evalúa esos pares craneales, evaluamos función motora de la siguiente manera. Nos ponemos delante del paciente, con la punta del dedo, con ambos dedos, evaluamos. Podemos hacer así, ¿verdad? Aquí. ¿Ya aquí sigue el video? Para allá. Sigue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago ese movimiento, ¿verdad? Si ella tiene una patología, ella va a empezar a tener mareo. Porque cuando se mueve hacia el lado de la lesión, va a decir que ve doble, por ejemplo. Si tiene diplopía. Diplopía significa que son dobles. Entonces, el paciente generalmente cuando tiene una patología, hay un lado del campo que nunca va a ver, porque cada vez que ella va a decir que eso le da mareo. O que empieza a ver doble. O muchas veces no es que ve doble, sino que ve que cuando se dirige el objeto hacia esa zona, el objeto se vuelve más grande y eso la mareo. ¿Okay? Entonces, el principal par craneal que se afecta de estos tres es la abducen. Y la lesión de la abducen puede ser una lesión central o puede ser una lesión periférica. Cuando la lesión es periférica, es decir, posterior solito, al núcleo solito, este paciente va a tener una característica y es que como el nervio abducen genera aquel músculo, él hace reducción, ¿verdad? O sea, si está afectado el nervio abducen, él no va a poder hacer la reducción, sino que el ojo siempre va a estar, el ojo afectado siempre está mirando hacia adentro. Es decir, tiene un estrabismo convergente. Convergente si el estrabismo se acerca al planometro, divergente si se aleja. Entonces, tiene un estrabismo que es convergente. Y adicionalmente, el paciente para compensar hace una rotación de la cabeza hacia el lado afectado, ¿ok? Para tratar de regular la lesión. Entonces, tiene el ojo, tiene el cuerpo en el cuello doblado y tiene el ojo hacia adentro. Entonces, para poder ver, no, porque él lo que busca es intentar ver, ¿verdad? Pero no puede, este ojo no lo puede mover para aquel lado, entonces él intenta compensar. Entonces, como no puede ver, ¿verdad? Para aquel lado hay algo que se llama dirección de la mirada. Y hay algo que se llama visión lateral. ¿Okay? Cuando tú quieres ver, es lo que llamamos la visión de las cuaibas, ¿verdad? Cuando quieres leer un mensaje de uno, vos te mandas un mensaje y tú le hacen así. ¿Hacen o no hacen así? Ah, sí, arriba que es verdad. Entonces, cuando las cuaibas, cuando quieren ver el mensaje que uno está escribiendo, ellas no voltean así, ¿verdad? Sino que hacen así. Entonces utilizan dos músculos. Utilizan el recto lateral de un lado y el recto medial de un lado. Es decir, si yo quiero ver a la derecha, los números está a la derecha y no quiero mover el cuello, uso entonces el recto externo del lado derecho y el recto externo del lado derecho y el recto interno del lado izquierdo. Entonces se llama visión lateral. Y esa visión nos va a permitir decir si la lesión es periférica o es central. ¿Por qué? Porque yo le decía que hay un solo núcleo que tiene la abducen, que es el núcleo motor, ¿verdad? Dentro de ese núcleo hay un grupo de neuronas que forman el núcleo paractusen. Y ese núcleo paractusen, como lo muestra esta figura que está acá, es el núcleo del abducen, el núcleo motor. A ese nivel hay una serie de componentes que forman el núcleo paractusen y van a producir fibras que se van a decusar y van a viajar uniéndose al fascículo longitudinal medial para alcanzar el núcleo motor del nervio oculomotor, que está acá. Es decir, vean que este núcleo abductor lleva la fibra normal de ella, que alcanza el recto lateral del mismo lado. Pero hay otra fibra que se va a dirigir decruzándose utilizando el fascículo longitudinal medial para alcanzar entonces el núcleo motor del tercer par. Entonces, si la lesión es periférica, el paciente no puede mover ni el recto lateral del mismo lado de la lesión, ni el recto interno del mismo lado, del lado contralateral. Es decir, hay pérdida o hay una parálisis de la visión lateral. Y eso nos dice que la lesión está a nivel central. Porque la lesión está comprimiendo este fascículo que está acá. Es como si lo cortara. Lo secciona y cuando afecta las dos visiones. Hay una parálisis de la mirada lateral. O sea, que no puede mirar Si es periférica, no puede mirar ni con un ojo ni con el otro. Si tú le tapas el otro ojo, primero este ojo lo va a tener en estrabismo, pero en estrabismo convergente. Entonces tú le tapas el ojo, ¿verdad? Y le evalúas el sal. Entonces le dice, mira ahora para aquel lado.
cuando le mandas a hacer rotación, cuando le mandas a hacer entonces aducción de ese ojo, también se produce la sintomatología. Y eso te va a decir que la lesión es central. ¿Okay? Entonces, es el par craneal que más se lesiona. ¿Ah? No. Pierde la visión lateral. Si tú no mandas a hacer este movimiento que ve hacia aquel lado, no puede ver ni con ninguno de los ojos. ¿Ah? Sí ve, porque la lesión es contralateral. Es decir, si la lesión es del lado derecho, haremos que la lesión está del lado derecho, ok. Este es el derecho, por decirlo, este es el izquierdo. ¿Ok? Cuando realmente es contrario, así. Supongamos que este es el derecho y este es el izquierdo. Entonces, este derecho está inervando el recto externo del lado derecho, ¿verdad? Y este de acá está inervando a través de este fascículo al recto interno del lado izquierdo. Es decir, este al recto externo del lado derecho, este al recto interno del lado izquierdo. ¿Se entendió? ¿Ok? Entonces, si tú produces lesión a este nivel, el paciente no puede ver, no puede hacer abducción del ojo derecho y no puede hacer abducción del ojo izquierdo. Esto se dice que la parálisis es central. ¿Ah? Pero la lesión está del lado del cual no se puede abducir el ojo. ¿Ok? Es decir, la lesión se la va a dar el nervio abductor, no el nervio oculomotor. Generalmente el par craneal afectado siempre ilusiona que la lesión está del mismo lado, a nivel central. Entonces, el par craneal que se lesiona, o el par craneal de los músculos traculares que mayormente con mayor frecuencia se lesiona, es el nervio abductor. Los otros nervios que se afectan, en el caso del nervio troclear, ¿qué va a tener el paciente? El paciente dice que tiene imposibilidad para leer y bajar escaleras. Es decir, no puede ver hacia abajo y no puede ver hacia adentro. Entonces, ese paciente, si no puede ver hacia abajo y no puede ver hacia adentro, ¿verdad? Su mirada se va a dirigir en el ojo afectado hacia arriba y hacia afuera. Entonces, no es que está hacia afuera, no tiene estrabismo divergente, sino que el ojo se va hacia arriba y hacia afuera y no puede leer ni escribir. ¿Ah? No, este ojo se va hacia arriba, es el ángulo. Sí, es el mismo lado, Y si el paciente tiene lesión de oculomotor, ese gran nervio que genera una gran cantidad de estructuras, el paciente va a tener entonces un estrabismo de tipo divergente, o se va hacia afuera, estrabismo divergente, tiene ptosis palpebral, tiene pérdida del reflejo fotomotor directo, tiene alteraciones para la visión de acomodación, tiene midriasis pupilar por todos los músculos que inervan. ¿Ah? ¿Okay? Él tiene entonces una afectación del oculomotor, no puede ver entonces muy divergente, tiene caída de párpado, ptosis palpebral, tiene midriasis porque también inerva el efecto transfírico, tiene ausencia del reflejo fotomotor directo, tiene pérdida del reflejo de acomodación y adicionalmente, si falta algo más, tiene el ojo se le salta. Exortal. Cuando se está lesionado, el músculo se relaja, se pierde en tono. Si pierde tono, hace un exortal. Ay, pues ya hemos llegado a la mitad. Se viene el quinto par craneal. Estos son los más fáciles. Si vamos a entonces al quinto par. El quinto par tiene un total, también llamado trigémino, tiene un total de 4 núcleos. 3 van a ser de origen sensitivo, 1 va a ser de origen motor. Por lo tanto, su mayor componente en sus fibras, ¿verdad?, va a ser de tipo sensitiva y la más pequeña es motor. ¿Ok? Entonces, vean que en azul, ¿verdad?, tiene sus 3 componentes sensoriales. La superior es la raíz mesencefálica del trigémino, el núcleo del tracto sensorial principal del trigémino, o también llamado núcleo pontino, y el núcleo del tracto espinal, que se lo preguntaron hoy en el examen. ¿No se lo preguntaron? ¿No le preguntaron quién formaba el tubo cinerio, el túbulo ceniciento? Entonces, vean, es una pregunta clásica de Guerrero.
Bueno, ahora bien, son tres componentes, ¿verdad? Ya cada uno. Y tiene uno que va a ser un motor. ¿Cuál es el qué? Tienen tres sensitivos y Tres sensitivos y uno motor. El motor está interno, ¿sí? Medial al núcleo del tracto sensorial principal. Este es el núcleo principal, medial a él está el núcleo motor, que sería este que ustedes ven acá. Está del otro lado, pero él iría aquí en el medio. Entonces, cuando ustedes ven la porción sensorial, se ven que es larga, agarra casi todo el tronco encefálico. Entonces, la porción superior, que es el tracto mesencefálico del trigémino, el núcleo del tracto mesencefálico del trigémino, va desde la comisura blanca posterior hasta aproximadamente el tercio medio del puente, ¿verdad? Donde comienza entonces el núcleo sensorial principal, que posteriormente se continúa con el núcleo del tracto espinal que alcanza hasta C3 o C4. Alcanza hasta C3 o C4. Entonces forma una sola columna que va desde arriba, por su parte más cefálica, desde la comisura posterior hasta C3 o C4. Entonces, la porción por raíz mesencefálica recibe la formación aferente somático general, propioceptiva de los pares craneales que llevan información a los músculos extraoculares. ¿Ah? Yo le decía que los músculos extraoculares, ¿verdad? Los músculos extraoculares, decíamos que tenían formación aferente somático general propioceptiva. Eso es sinapsis en la raíz del tracto mesencefálico. Mientras que los músculos de la cara, de la expresión facial y los músculos masticadores alcanzan entonces el sensorial principal y el tracto espinal. ¿Se entendió? Con trasnoche. Estos dos, ¿verdad? De abajo, reciben la información de los músculos de la expresión facial y de los músculos de la masticación, ¿verdad? De información ASG propioceptiva. ¿Ok? Y también de la sensibilidad de la cara como la de los dos tercios anterior del cuero cabelludo. Es decir, cuando vemos entonces el trigémino generalmente su mayor porción va a ser el tipo sensitivo. Él va a dar inervación sensitiva a la piel de la cara y a los dos tercios anteriores del cuero cabelludo. Y su pequeña porción, que va a ser motora, ¿verdad? Que se distribuye por su rama mandibular, ¿verdad? La rama mandibular del trigémino es la que va a llevar la función motora. Va a dar inervación a los músculos del primer arco branquial. Por eso que se dice que el trigémino es el músculo del primer arco branquial. ¿Cuáles son los músculos del primer arco branquial? ¿Ya vieron en biología? Los músculos de la masticación. ¿Ok? Ahora bien. Profe, una pregunta. Usted dijo que ahí llegan también los sensitivos de los músculos de la expresión facial, pero esos músculos de la expresión facial no son inervados por el facial. Exactamente. El trigémino tiene tres núcleos, ¿verdad? Su raíz mesencefálica lleva los de los músculos extrínsecos del ojo, que son el tercero, cuarto y sexto. Los músculos que de la piel de la cara y del dos tercios anterior del cuero cabelludo, al igual que los músculos de la masticación, llegan también a este y a este. Mientras que los del facial, que inerva al segundo arco branquial, que son los músculos de la expresión facial, ¿verdad? Ellos viajan por un tracto que va a ser más grande, que es el tracto o núcleo del tracto solitario, pero que también van a hacer sinapsis en estos dos de abajo. ¿Ok? Por eso que tú ves que tiene una extensión que es amplia. De arriba hasta acá abajo es la extensión más amplia de todo. ¿Ok? Entonces su núcleo motor va a dar inervación entonces a los músculos de la masticación, va a dar inervación al miloioideo, va a dar inervación al vientre anterior del digástrico, va a dar inervación al músculo sensor del tímpano, ¿verdad? O músculo del martillo. ¿Ok? Esos son los músculos que realmente va a inervar. ¿Ya van en clase más hoy? Bueno, entonces vean cómo confluyen, ¿verdad? Todo ese tracto en azul claro, ¿verdad?
es la porción sensorial y una pequeña porción motora. Ven cómo van hacia anterior y forman este nervio. Vean que el nervio, que es el que sale del puente, en la parte lateral del puente, tiene una pequeña raíz, ¿verdad? Que es la parte motora, que se distribuye posteriormente con la porción mandibular. Entonces, ese nervio se va a dirigir en busca de lo que es el ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigémino. A nivel de ese ganglio del trigémino, él se divide en 3 ramas, ¿verdad? Vean, aquí está el trigémino saliendo a nivel del puente. Tiene un ganglio que es el ganglio trigeminal. Ese ganglio trigeminal está cubierto por el cabo trigeminal. Cuando hablábamos la parte de los meningos, se distribuye en 3 ramas, que son la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Su rama oftálmica se dirige en busca, ¿verdad?, de lo que es la pared externa del suelo cavernoso en conjunto con la maxilar. Pero ella, antes de llegar a la hendidura esfenoidal, ella sigue en 3 ramas terminales principales, que son la frontal, la lagrimal y el nervio nasociliar. ¿Recuerdan eso, no? Que el nervio nasociliar es el único que pasa el anillo de ciclo, los demás pasan por fuera. Entonces, él se distribuye en 3 ramas. ¿Ok? Y recuerden entonces que esa rama, ¿verdad?, posteriormente va a dar una rama sensitiva también, el nasociliar, para el ganglio que ustedes ven acá, que es el ganglio oftálmico. Ahora bien, su mandibular se va a distribuir y va a salir, ¿verdad?, ¿por qué agujero de la fosa craneal? Por el redondo. Mientras que el inferior, ¿verdad?, que es el mandibular, lo hace por el oval. Esto lo hace por el oval, esto lo hace por el redondo. Entonces, vean cómo se distribuye, ¿verdad? El superior se va a ir hacia la piel de la frente y hacia los 2 tercios anteriores del cuero cabelludo. Mientras que el maxilar se va a ir para dar inervación, ¿verdad?, a la porción de las encías superiores y de los dientes superiores, mientras que el inferior lo hace hacia los dientes inferiores, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Pero esa rama inferior va a ser de tipo más que todo motora. Le va a dar inervación a los músculos que ya les mencioné, que son los músculos del arco branquial, que son los músculos de la masticación. Va a dar inervación al músculo tensor del tímpano o del martillo, al miloideo, al vientre tiroides-gástrico. ¿Ok? Y vean que él también va a recibir una rama, que la vamos a ver más adelante. Ojo con esta parte de acá. Él va a recibir esta rama que ustedes ven acá, que es la rama, la cuerda del tímpano, que va a alcanzar la rama lingular, ¿okay?, para llevar fibra parasimpática. Pero esa rama mandibular, pero esa rama lingual pertenece a la rama mandibular, ojo. Pero recibe sinaxis o se une con la rama, la cuerda del tímpano, del nervio facial. Entonces, este nervio es principalmente afectado por una patología que se llama neuralgia del trigémino. Y una parte dolorosa que se queja de dolor desproporcionado, que hay alodinia, es decir, un estímulo como una caricia en la cara del paciente puede producir un dolor extremo. Un estímulo que realmente no produce dolor, produce neuralgia. El trigémino, que es una patología frecuente, produce también en caso de herpes zóster, en el caso de herpes simple. Cuando ocurre herpes simple por primera vez, ¿verdad?, o se han dado cuenta que los que sufren de herpes en la cara, en la boca, siempre les da por unos días, se les quita y después de los 3 meses no les sale. ¿Verdad? Es por ello. Porque el nervio, el virus, perdón, una vez que afecta la zona de la piel, el sistema inmune empieza a destruirlo y él migra hacia el ganglio que está acá y se queda latente ahí. Entonces, cuando el paciente está depresivo, cuando consume sustancias que son inmunosupresoras, cuando le afecta el calor, te vuelve a salir nuevamente la lesión. El paciente nunca se cura, sino que el virus siempre queda latente en el ganglio del trigémino. Cuando se queda latente en el ganglio del trigémino, ¿no hay tratamiento? Sí, pero generalmente tú lo puedes tratar. Generalmente se usan ciertos medicamentos para eso, que son inmunomoduladores, o se puede utilizar lo que ¿cómo se llama? Paraciclovir o aciclovir, que son medicamentos que se usan para eso. Pero de por sí solo, la enfermedad es autolimitada. Ella tiene una duración de aproximadamente 6 a 8 días. Y ella es autolimitada y se aparece por sí sola. O tú puedes utilizar aciclovir o un medicamento más fuerte como el valaciclovir, que te permite controlar eso. De hecho, hay personas que les gusta usar la que son la parte bucal. Usan, ¿cómo se llama esto? Labiales de
manteca, ¿no? Bueno, esta es como está la distribución. Vean que el único que está en rojo son las ramas que proceden de la rama mandibular. Estas son las líneas que generalmente utilizamos para evaluar al paciente, a la hora de evaluar la sensibilidad. Uno usa una serie de punticos, ¿verdad? Generalmente utilizamos un alfiler, ¿verdad? O un algodón, el alfiler también es doloroso. Yo no uso el alfiler, yo uso realmente un algodón y la paso con una especie de caricia por la cara, claro, porque es con los ojos cerrados. Yo nunca le digo nada, nada más le digo, cuando sientas algo tú me dices. Pues tú le dices, siente, pues entra así, sí, siente. Pues nunca debes insinuar la respuesta en el paciente. Tú dices, cierra los ojos, no lo vayas a abrir hasta que yo te diga. Cuando tú sientas algo, tú me levantas la mano o me dices, pero no abres los ojos. Entonces tú le pasas el algodón, se puede parar por la frente y evalúan la parte de la sensibilidad del oftalmo. O la pasa a nivel de la parte cigomática, evalúa la parte de la sensibilidad del maxilar, o a nivel de la parte inferior, evalúa la del mandibular. ¿Ah? La línea del sol son otra serie de líneas más complejas para la parte motor. Eso no vamos a entrar. Profesor, y cuando no tiene sensibilidad en alguna de esas tres zonas, se dice que tiene... No, si hay afectación de esta zona, tú dices, no, está afectada la rama mandibular. ¿Ok? Si está afectada, realmente cuando el país o la patología más frecuente es la neuralgia del trigémino. Eso afecta aquí todo eso. ¿Qué? Ella se queja de dolor, no, se puede quejar de un dolor. Cuando tú pones el algodón, se puede decir, o no siento, o siento muy fuerte. Me da demasiado dolor. Él tiene una neuralgia. Eso es doloroso. Entonces, dependiendo de esa fila, eso va a hacer, ¿verdad? Que cuando le saque el herpes zóster, por ejemplo, que otro herpes que afecta, que no es simple, sino que es el herpes zóster, que es producido por el virus varicela zóster. En las personas por lo menos de los 40 a 50 años, a los que le dio varicela, ese virus queda latente en el ganglio del trigémino. Entonces, le puede volver a salir al paciente. Y cuando sale, él tiene algo característico. Es que él sigue la distribución del nervio. Entonces, la parte, eso que llaman la famosa culebrilla, que ustedes que salen en el abdomen. Él puede dar en la cara, puede dar acá abajo. Que dice que él va así, ¿verdad? Que cuando se une, se va a morir, dice la gente. Cuando se une, no dejes que se une, anda que te rece. ¿Es o no es? Anda allá para que un gurú, que él te va a hacer una rama y te va a salvar. Si tú no te vas a morir. ¿Es o no es? Se llama la culebrilla. Ese es el herpes zóster, que da todos los viejitos. Se tiene la característica que salen unas vesículas, ¿verdad? Esas vesículas se van distribuyendo por el normal de acá para acá. Si que el mío te va a morir. Sigue, no, no es una irritación, es un virus que está dominando. Si te afila la mandíbula, sí que está la mano mandibular. Si está en el ángulo de gas, también te afecta todo el nervio. ¿Ah? No, se va hacia adelante, es así. Hace el trayecto del nervio. Es así. No tiene que la culebrilla dice, porque pulsa adelante, muere. Y si va bien el abdomen. ¿Ah? Pero esa es mentira. No, no se muere. ¿Cómo se va a morir? Ahorita se muere. Vamos a ver lo que es el ganglio de la raíz dorsal. Ahí se queda la piel. ¿Entiendes? En la cara lo hace en el trigémino. En el tronco lo hace a nivel del ganglio dorsal de la raíz posterior. Ahora bien, en forma de resumen, vean cómo el nervio recibe entonces toda esa gran cantidad de diferencias que ya les mencioné, ¿verdad? De acuerdo a sus núcleos. Vean cómo recibe y lleva, ¿ok? Recuerden que lo que son, como ya les mencioné, los músculos que tienen con los ojos, llega el vecino encefálico, eso que ustedes ven acá, vean cómo va acá, llega hasta acá, nada más el encefálico, mientras que lo que es la parte de la cara, hace sináptica tanto en el espinal como en el espinal como el sensorial principal. Y este que ustedes ven en el medio, que no le llega nada, es porque este es la parte motora. Entonces, ¿cuáles son los componentes funcionales del trigémino? Si inerva los músculos del primer arco branquial en un tipo, eferente, visceral, especial. Inerva los músculos del primer arco branquial. Y hay información que es ACG propioceptiva y ACG heteroceptiva.
Pues esto se extiende porque de la piel, esto se extiende porque recibe de los músculos auriculares, de los músculos de la cara, ¿ok? Entonces entramos al séptimo par. Ese que van colapsados. No vale. Hemos llegado al vago. El séptimo par, el vago, el facial, ¿verdad? El famoso músculo del segundo arco branquial. Los músculos del segundo arco branquial son los músculos de la expresión facial. También inerva a los músculos, lo ven acá, vean que muy a todos estos músculos de la expresión facial. Inerva los músculos auriculares. Inerva el vientre posterior del digástro. Inerva también a este pequeñito músculo que está acá, que es el músculo del trigo. ¿Okay? Entonces vean que tiene una amplia extensión. ¿Ok? Cuando vemos este nervio tiene su origen, el facial tiene un total de 4 núcleos. Tiene 4 núcleos de origen. Uno de los pares nervios que más tiene núcleos de origen. El conjunto también con el trigemio. Y es en conjunto con el vago y con el glosofaringio lo que tiene mayor número de componentes funcionales. Tienen 5 componentes funcionales. Cuando vemos entonces el facial, vean entonces que este nervio tiene su origen a través, o tiene dos porciones, una porción sensorial y una porción motora. Su porción sensorial es la que llaman la rama intermedia del facial, que siempre escuchamos en anatomía 1, el nervio intermedio. Y el nervio como tal es la porción motora. Estos dos nervios salen, uno como la rama intermedia, que es la más pequeña, otro que es la parte motora, salen justamente a nivel de lo que es el surco ponto-vulvar, a nivel del ángulo ponto-cerebeloso, donde también llega el nervio vestibulocochlear al ángulo ponto-cerebeloso. Este nervio se va a dirigir hacia el conducto auditivo interno. Cuando pasa por el conducto auditivo interno, dentro de ese conducto auditivo interno, él hace un doblez, que es lo que se conoce como rodilla del nervio facial, o también conocido como ganglio geniculado del facial. Y allí, él da su primera rama, ¿verdad?, dentro de la porción petrosa del temporal, que se llama nervio petroso mayor, que es el que se va a unir con el nervio petroso profundo, que es rama del plexo carotideo interno, para formar estos dos, el